Hola, soy Mati. Soy estudiante de psicología y uno de mis sueños, o por lo menos ideas de entretención, como hobby, etcétera, siempre me ha gustado el concepto de comunicar, o dar ideas o compartir mis pensamientos, que muchas veces no sé si pueden ser elaborados, pero siento que puede ser interesante en cómo uno puede comunicar y haber una retroalimentación con el público. El día de hoy les vengo a hablar un tema que me pareció muy interesante mientras jugaba el juego que van a estar viendo mientras hago el podcast, Final Fantasy VII Remake. Pero en esta ocasión no voy a hablar de él, sino que voy a hablar de una reflexión que se me ocurrió mientras escuchaba el podcast de Lynx con respecto a Dross y toda la polémica que se ocurrió cuando él habló de Lightyears. No voy a hablar tampoco de la película, sino que voy a hablar de cómo la imagen del creador de contenido ha ido cambiando en el tiempo. Y justo con esto lo voy a combinar con un poco de teoría. En este caso hablaré un poco sobre la cibernética y la cibernética de primer y segundo orden. Sé que puede sonar un poco rebuscado, pero créeme, todo tiene un punto, todo tiene un sentido al final de todo esto. Cuando Lynx hablaba básicamente de cómo Dross en este caso antes era de cierta forma y ahora es de otra forma, y cómo su público de cierta forma se ha venido desencantando de él por ciertas actitudes que ha tenido a él, que no voy a opinar con respecto a eso, y cómo el mismo Lynx se ha dado cuenta de que cómo él como creador de contenido ha cambiado en el tiempo. Muchas veces cuando escuchamos a alguien que hace videitos en YouTube o a alguien que hace contenidos en Instagram o otra fuente, básicamente pensamos de que es la misma persona siempre, de que es lineal, pero no funciona así. Obviamente los creadores de contenidos tienen problemas, tienen una vida aparte de lo que veamos en la pantalla, y es muy interesante verlo desde esa perspectiva. Porque, como decía al principio, se me ocurrió unirlo con esta teoría sobre la cibernética. Y ustedes se preguntaron básicamente, ¿qué es la cibernética? ¿No es como computación o algo así? Y si bien puede estar relacionado la cibernética en origen, es el estudio en cómo la energía se intercambia, interactúa entre sí, en cómo todo esto se relaciona, y cómo interactúan y generan variables, un contexto, y cómo la misma dinámica de la energía tiene sus propias propiedades en cualquier ciencia básicamente. En este caso les vengo a hablar sobre la cibernética de primer y segundo orden. Si bien así, hay una de tercer orden, pero ahí no estoy seguro cómo abordarlo, porque ni yo estoy muy seguro más o menos cómo explicarlo para que sea entendible. Básicamente la cibernética de primer orden habla de que hay un espectador que analiza algo. Es como yo analizo, por ejemplo, en este caso, un creador de contenido da el mensaje a su público y hay un feedback, hay una retroalimentación, y eso puede ser positiva o negativa, y en general se va creando un ambiente donde hay como un mensaje, un comunicador y un espectador, pero la dinámica queda ahí. Básicamente esa es la cibernética de primer orden. La de segundo orden todo se vuelve un poco más complejo, porque aquel que da el mensaje, aquel que da la energía, la información, el contenido, se da cuenta de su implicancia en cómo da el mensaje y cómo eso puede afectar a su público, cómo su propia perspectiva del mundo puede alterar la forma en cómo radica su mensaje. Es súper interesante darse cuenta de eso, porque muchas veces cuando hacemos narrativas, cuando decimos algo, cuando un creador de contenido habla sobre cierto tópico, uno cree que puede ser como la verdad absoluta. De hecho, por los 2000, 2010, 2015, se veía como las opiniones de ciertos creadores de contenido como la verdad absoluta sobre un tema, por la forma que tiene, la prosodia, los argumentos, etc. Pero a pesar de que algunos se jacten de ser objetivos por nuestra propia naturaleza humana,
por nuestro propio background, contexto que tenemos, nuestra forma, nuestros sentimientos, todo eso que llamamos objetivo, entre comillas, se distorsiona o se empaña o se altera de forma en cómo nosotros percibimos la realidad. Eso es básicamente la cibernética de segundo orden. Y con esto vuelvo al caso y al ejemplo de Lynx y Dross, porque, por ejemplo, muchas veces en 2015, 2016, recuerdo esa época cuando se nombraba Dross y decía como que él tenía una cierta opinión y su público lo defendía porque creía que ese era como un punto. Y obviaban que completamente su opinión, los puntos que daban con argumentos y todo, no voy a desprestigiar eso, estaba empañado de una carga biográfica, de una carga subjetiva por el ser humano. Al igual que Lynx. Al igual que cómo él cambió su narrativa para que sea más coherente con su estilo de vida actual y sea más saludable. Y ahí viene el peso de nosotros como creadores de contenido, algunos más veteranos que otros. Nos damos cuenta de cómo nuestro mensaje puede afectar a un otro y cómo nuestros traumas, nuestras historias de vida, las experiencias que tenemos afectan nuestra realidad. Y se me ocurrió este ejemplo con la cibernética, básicamente. Que nadie había hablado de eso y pensé que puede ser interesante porque normalmente la teoría de sistemas suele ser algo muy de nicho en realidad. Y te ayuda a comprender y a ser más empático y a ver a los creadores de contenido no como dioses, no como personas que pueden tener una verdad absoluta sobre algo, sino que personas que tienen un punto y tú puedes coincidir o no y te pueden utilizar a su punto. Pero hay que destacar siempre que hay un sesgo en todo eso. En cada relato que nosotros damos, a pesar de que sea lo más objetivo posible, entre comillas, todo eso tiene un sesgo. Y es importante recordarlo para humanizar. Porque muchas veces a los creadores de contenido se han endiosado. Y habrá muchos casos donde cierto creador o lo que sea genera X conflicto porque... No sé si lo sabían, pero básicamente de hecho me sorprende que muchas veces se cree que las relaciones humanas son estáticas. Pero no, o sea, en internet, sobre todo si tienes mucho público, tienes muchos contactos, tienes un capital social muy grande, es muy probable que en algún momento hayan conflictos, hayan malentendidos. Y muchas veces generan un efecto bola de nieve donde uno apoya cierto ícono, cierto persona, cierto concepto que tiene esa persona que conecta con uno, pero no se da cuenta de que todo eso básicamente es parte de algo mucho más grande. En cómo cada uno igualmente proyecta ciertas cosas, proyecta su propia realidad en el otro. Básicamente la cibernética de segundo orden nos da las alitas, la información, como quieras llamarlo, para darnos cuenta de que no somos entes pasivos en las relaciones. O por lo menos, esto es un punto de vista sociológico, psicológico, pero así muchas cosas. Las cosas no son entes pasivos frente a las otras. Hay interacción. Y sobre todo en los humanos. Hay una forma, hay una distorsión, por como decía, como estos background, en cómo nos relacionamos. Y así se van alimentando mucho de estas relaciones metasociales, o parasociales, más dicho. En cómo uno proyecta sus necesidades o lo que captó a raíz de su propio mundo al ver el mundo ajeno. No digo que hay que liberarnos de como los creadores de contenido o algo así, no me malentiendan, sino que doy la instancia reflexiva de entender y cuestionarnos cómo interactuamos con figuras de poder o figuras que generan un contenido que nos gusta. Por ejemplo, música. Cómo escuchar cierto artista o consumir cierto director no quiero decir nos empañan, porque muchas veces no es algo negativo, pero sí nos aportan cierta perspectiva personal,
Y esa perspectiva personal nos forman como personas igualmente. Pero hay que estar consciente de ello, para no idealizar. Muchas veces ocurre que cierto, por ejemplo, artista pop, que es muy como conocido o admirado o consumido por cierto público joven, y luego cuando este artista pop crece y comete ciertos errores o ciertas actitudes que quizás son cuestionables, su público se decepciona. Y muchas veces esos propios artistas probablemente tienen todo un estudio de marketing dentro de ellos que lo hicieron verlos de cierta forma para básicamente ser consumido por un cierto tipo de público. Y luego ese público se desencanta. Pasa mucho de que ciertos artistas como que tienen una fachada cute y luego cuando son más mayores se empoderan y se sexualizan y se empoderan de su propia sexualidad y placer, etc. Para hacer un cambio de imagen. Y ahí todo su narrativa cambia. Y todo el público cambia. Muchas veces es súper interesante ver esta perspectiva de la cibernética y cómo básicamente la realidad de una persona se puede permear a la realidad de otra. Y como muestras realidades se van integrando en una sola. Es como este dicho, el todo es más que la suma de sus partes, básicamente. Es súper interesante darte cuenta de eso, porque por ejemplo, o X persona te puede decir, o X creador de contenido te puede decir X opinión. Pero, por ejemplo, nos podemos dar cuenta de que él quizás tiene cierto background que distorsiona ese punto de vista. Por ejemplo, una persona te puede decir, tú tienes esta característica, pero realmente esa opinión, ese juicio está distorsionado, está complementado, está de alguna forma añadido por su propia vida. Cada uno tiene una vida diferente y ya tiene experiencias diferentes, y a base a eso genera el mundo, genera nuestra propia realidad. Y es muy rico darnos cuenta de eso. Este más o menos es como un episodio corto, pero siento que puede ser un buen inicio. De ahí más adelante probablemente hable de temas mucho más, no sé si interesantes, pero así como tópicos que tengo pensados hace un tiempo. De antemano, gracias por escucharme. Adiós.